Bueno, eh, vamos a hablar nuevamente en el tema de motor. Para el tema de motor vamos a, en este caso, se podría decir que dejar en claro, pues, por qué al motor toca hacerle mantenimiento. Pero vamos a armarlo. No quisimos grabar al principio porque queremos hacerlo, es como quien dice, eh, no en el orden como cuando se desarma y se revisa, pero sí ya después de haberlo revisado. ¿Para qué? Para dejar en claro y vayamos como al hecho concreto. Hombre, pero ¿por qué el motor hace ruido? Y en algunos casos la controladora comienza a presentar problemas de funcionamiento y ahí es en donde se comienzan a generar los daños y esa es la parte que en este caso eh, pretenderse que no, que es que lo limpio, eh, y quizás, bueno, que porque le echa alcohol o thinner y el motor que se vea, entre comillas, limpio, si realmente el motor no va a funcionar correctamente, pues no. Hay situaciones de afectación, que es en el caso por la humedad, ya hemos revisado, por eso queríamos primero que todo ser muy puntuales a la hora de la información y no en el caso de decir, vamos a revisar, posiblemente acá, no, simplemente vamos a ver. Bueno, este es un motor que viene por servicio. Al revisarlo nos encontramos con la novedad que pues tiene mucho ruido el rodamiento. Ya con ese principio yo lo que digo es ese motor tiene humedad. Antes de hablar de la parte del estator, vamos a hablar del rotor. En la parte del rotor vamos a hablar del rodamiento. En este estado, aquí podríamos decirlo claramente. Miremos cómo están los imanes. Acerquemos más la cámara. Ahí para que dé la luz. Entonces mira, acá limpiamos, por decirle, pasamos así, y es bastante la humedad, pero estos imanes a comparación con otros, estos imanes simplemente están afectados estéticamente por el efecto de la humedad. Aquí no es que le haya entrado agua. Vamos a pararlo acá y vamos a limpiarle acá. Es simplemente por tema de humedad. No es, todavía no hay debilitamiento del imán por la filtración. Los imanes están plenamente eh, sin afectación directa. Obviamente ya aquí lo que hay que proceder es limpiar todo esto, pero antes de continuar aclaramos, el motor está funcional. Mira, aquí ya comienza a limpiar, aquí ahí ya se alcanza como a ver el brillo. Entonces hasta ahí. Vamos a ver el rodamiento. Para eso aquí le sacamos el sello con cuidado, suponiendo que lo fuésemos a dejar, y miremos el rodamiento cómo está de afectado. Está seco, él gira, se le escucha ruido, un lambido, y por eso es que el motor suena feo, suena como si estuviera vacío. Entonces, este es el estado de un rodamiento que, aunque se le haga mantenimiento, realmente ya no vale la pena. Es mejor reemplazarlo. Ven cómo se frena. Es algo que yo ya había informado antes. Ven. El giro siempre es bastante. Y el motor se gira. El rodamiento se detiene con rapidez. Él no sigue ahí funcionando lentamente. Entonces, así también debe de estar este. Como podemos ver, rodamiento prácticamente seco. Miren. Entonces, en este estado de condición, hacerle mantenimiento realmente es algo
que no se justifica. Yo no lo haría. O sea, obviamente al cliente se le aclara. Si desea los rodamientos nuevos o si desea que se le haga reemplazo. Un mantenimiento así porque toca sacarlos como siempre, dejarlos en líquido, lavarlos y nuevamente echarles, yo les echo esto a CPM, tan pronto ya están, los dejo ahí en remojo y después sí, él se limpia, se le pone aire a presión y eso le sale toda gran parte del residuo y él en algunos casos sí, ellos alcanzan a quedar casi sin ruido, pero el rodamiento por lo regular es difícil cuando en una condición así que el rodamiento vuelva a su funcionamiento y sea totalmente silencioso, porque es que hay que aclarar eso o resaltarlo. El funcionamiento del motor debe ser silencioso, no tener ruidos ahí, lambidos, no, es silencioso. Y por eso lo vamos a poner a trabajar. Ahora vamos a hablar de la parte de estator. Entonces, de la parte del estator, miremos acá cómo está, cómo la humedad. Entonces, vuelvo y lo digo, sí, esto se podría limpiar y en algunos casos, con todo respeto, hay gente que dice, no, es que eso le hacemos mantenimiento y que lavamos esto y ya. No, señor, eso no se debe hacer. Vamos a analizar el embobinado. Comencemos a mirar, pongámoslo bien cerca y vamos a ver. Entonces, a simple vista, sí, ya se nota, hay sobrecalentamiento parejo. Vamos a ir revisando hasta donde la cámara nos alcanza a captar, pero obviamente nosotros ya examinamos, mostramos cómo es que nosotros revisamos, porque hay a simple vista hay puntos que no se alcanzan a notar. Aquí no es gran cosa. Bueno, aquí ya comienza a verse algo de afectación. Mírenlo. Allá vemos filamentos afectados. Sigamos mirando. Aquí hay una temperatura. Pero también vamos a resaltar una situación. ¿Y por qué el motor presenta como una degradación o una afectación, se podría decir, pareja? Miremoslo acá. Miremoslo acá. Miremoslo ahí. Vamos a echarle alcohol. Allá se alcanza a notar más, como podemos ver. Y resaltamos, a esto se le echó alcohol y como podemos ver, el esmaltado se cae con más facilidad. Entonces, bajo ese principio, bueno, por este lado no miramos, pero también se ve. Bajo ese principio, bajo esa simple detalle, eso que logramos persuadir así nomás, si eso es acá, ahora ¿qué se puede esperar acá, dentro de la ranura? Entonces, lo que yo acabo de hacer, sí, yo cojo, digamos que el coche, le paso el cepillito, aparentemente se va a ver, pero eso no da solución. Ya sí o sí este motor lo mejor es reembobinar de cero. ¿Por qué el motor, como vemos, el estado es más parejo? Porque este motor tiene sensor de temperatura. Acerquemos la cámara. Y este es el sensor de temperatura. Eso se le instaló acá. Este motor, cuando se le instaló ese sistema,
se le cambió el cable, aunque el motor ya presentaba una afectación por humedad, pero estaba funcional, sin embargo el cliente se le dijo. Entonces el cliente dijo, pero que si era necesario, pues que se embobinara. Yo le dije, no, puede esperar todavía. El motor siempre duró. Pero como podemos ver, el control de temperatura a la controladora es algo definitivamente muy estricto para el manejo del motor y como podemos ver, interviene muchísimo. Tiene mucho que ver para el manejo del motor. Entonces, bajo esta condición, sí ya no es, o sea, es que cuando él vino, es más, los rodamientos no estaban ni siquiera así. Ya en cuanto a situaciones de cuidado y eso pues por ahora no lo vamos a resaltar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a armarlo para volver a desarmarlo. Y vamos a escucharlo para ver cómo escuchamos el motor cuando ya esté embobinado. Cuando ya le hayamos cambiado los rodamientos. ¿Qué vamos a cambiarle aquí? Rodamientos. En este caso le vamos a cambiar retenedores. Y esto pues realmente se le puede quitar. Esto no está en uso. En ocasiones se le deja porque aclaramos una situación. Hay momentos en donde las autoridades se asustan y se llenan de pánico cuando ven una motico eléctrica o los famosos bicimoto. Entonces, por el hecho de que no le ven los pedales, entonces, con todo respeto lo digo, son imponentes al usuario, pero realmente el vehículo lo es. Que el cliente se la quite es una cosa totalmente diferente. Que en el caso de este cliente le instaló la controladora para que ande mejor, claro. Que el motor lo da, claro. Que esto en sí es para una sola persona es una cosa totalmente diferente. Ahí podemos ver hasta dónde el esfuerzo al cual se ha sometido, aunque no es nada exagerado, el motor sí presenta un bleve, pero la controladora siempre está protegiendo, sino que es más que todo es por la humedad, entonces ya comienza a alterarse obviamente más el estado del embobinado, del esmaltado, y pues por eso es que ahora sí vamos a reemplazarlo. Entonces, señores, vamos a proceder a armarlo y ya continuamos. Bueno, ya eso es rapidito que armamos el motor. Obviamente esto es un armado provisional. Escuchemos. Y ocurre lo mismo que vimos cuando intentamos girar. Bueno, escuchémoslo. Como vemos, el motor gira, pero él llega un momento en donde se frena, pero hay ruido. Y eso es exactamente lo mismo que pasó cuando estábamos girando la tapa estando abierto, en donde la tapa, o sea, el rodamiento que está en la tapa o en la otra parte no tiene nada que lo frene, pero el motor gira y se detiene rápido. Vamos a escucharlo. Modo en reversa. Y se frena. Vamos a verlo hacia adelante. Pongámosle el micrófono para escuchar mucho más el sonido. Ahí lo vimos. Esa es una condición clara de que hay un motor bastante afectado por la humedad, el rodamiento en especial está bastante afectado, es mejor reemplazarlo. Bajo estas condiciones es en donde se podría hablar de reemplazar un rodamiento. A mí un día, o sea, es que esto lo trato de aclarar a lo mejor posible porque a mí un día un cliente me llamó y me dijo, no, es que llevé la moto a servicio,
a mantenimiento y revisaron que desarmaron el motor y me dijeron que los rodamientos tocaba cambiarlos. Yo, ¿cómo? Que el rodamiento toca cambiarlo. Me dijo, sí, eso me dijo el mecánico, el técnico. Y un motor que escasamente estaba en un año de venta, porque ese motor nosotros lo vendimos. Yo, ¿cómo así que ese motor va a estar para cambio de rodamiento? Y le haga un favor, dígale que, y le hice una serie de demostraciones y dígale que le haga estas pruebas, o usted mismo vaya y lo revisa. Que no, que era mejor cambiarlos ya por rutina. Un motor con escasamente un año de uso ya que es que cambiarle el rodamiento. Este motico, este motor, estos rodamientos ya tienen más de 5 años. Y es más, esos rodamientos podrían trabajar perfectamente más. Solamente es que aquí la situación es por la humedad. Claro, a estas alturas ya el motor era de que se le hubiese hecho otra vez otro mantenimiento de rodamientos y él estuviera funcionando. Los rodamientos que traen, por lo regularmente de fábrica, pues son rodamientos buenos. Hay rodamientos de mejor marca. Yo le doy a escoger al cliente. Hay unos línea económica y hay unos buenísimos, como por ejemplo, ¿por qué se catalogan como rodamientos de buen precio? Por el sello que traen para evitar que precisamente cuando él se expone a la humedad o al agua, el agua le entre y afecte las esferas. Entonces, esa es una de las particularidades buenas. Y la marca, obviamente, la marca tiene mucho en especial aquí. Bueno, entonces, ya no más cháchara, vamos a proceder ahora sí a desarmar el motor, le vamos a quitar el embobinado, vamos a ver el embobinado que saquemos, vamos a verlo, si nos da el tiempo, porque a veces no, el tiempo no nos da, y vamos a verlo cómo queda ya con el nuevo embobinado. Así es uno de los rodamientos ya expulsado, como podemos ver, se mueve, o sea, para moverlo siempre hay que aplicarle fuerza, cosa que no debería pasar. Al examinarlo, esto está seco y prácticamente eso ya está picado, pero entonces para mirarlo con más detalle vamos a ayudarnos y aquí sí lo vamos a ver con más detalle. Y claro, aquí hay mucho que no se puede enfocar con la cámara, pero que aquí ya nosotros lo podemos ver perfectamente. Y entonces sí, eso ni para qué hablar más cháchara, esto es un rodamiento, miremoslo. Ya es un rodamiento que eso es mejor reemplazar. ¿Se hubiera podido haber evitado? Sí, claro. Intentamos retirarle acá estos cables ya para sacar el otro rodamiento. Yo en estos casos es donde me toca trabajar con ayuda visual para tener un mejor trabajo sobre lo que se va a estar haciendo.
sacamos ponemos el extractor y vamos a resaltar acá un detalle también. Por ejemplo, acá hay cosas que no se alcanzaban a ver. Aquí tiene bastantes hilos quemados, por aquí también, mira acá también, acá al fondo, por acá al fondo se alcanzan a ver. Y con esta ayuda ya uno puede tener mejor visualización, cosa que ahí no se alcanza a ver o a simple vista. Mira aquí también, por acá se ven, allá al fondo se ven. Y pues a simple vista eso ya con uno solo que uno detecte, eso ya toca desembobinar, simplemente queremos resaltar. Por aquí también se ven, allá al fondo, por acá, bastante afectado. Aún así aquí por encima eso siempre se notan. Bueno, vamos a desembobinar y ya estaremos hablando de esto. Bueno, vamos a ver un motor que hablábamos desde un principio de mantenimiento. Hablábamos de los rodamientos, hablamos de los retenedores, que por qué el motor realmente ya se justificaba mantenimiento. El motor, en cuanto a condición, por cuestiones de, ¿cómo lo explico? De afectación en el esmaltado, todavía no estaba plenamente fuera de servicio. Aunque el motor tenía ruido, como lo escuchamos ahí al trabajar, que bueno, en esta ocasión decidimos empezar el video ya habiendo intervenido el motor, o sea, habiéndolo abierto, no desde un principio, bueno, que esto es un motor que tiene este ruido, que vamos a revisarlo y lo que dé. No, eso es una situación que ocurre muy a menudo acá. Lo que pasa es que yo a veces, por no estar ahí grave por grave, porque esto a mí también me representa tiempo y los ingresos que pronto a mí me puede proporcionar el canal de YouTube, para hacer toda esta representación, no es que económicamente me favorezca tan de mucho, no hay que ser desagradecido, simplemente que lo que quiero resaltar es el tiempo que a veces toca dedicarle a esto, grabar el video, hacer los detalles, todas estas cosas. No es lo mismo al yo o al uno entrar a hacer el servicio a disponer del tiempo, porque el cliente también me va a acosar. Entonces esa es la situación, que no es que sea tan rentable, no. O sea, de todas maneras yo hago el servicio y sí, ahí me pagan por subir el video, pues la gente está muy motivada, hay mucha gente que ya está muy motivada a estar pendiente del contenido que se hace, y pues ya para mucha gente es un hecho de que lo que nosotros compartimos, lo que nosotros publicamos son situaciones relevantes, son situaciones que da gusto, me dicen, da gusto dedicarle el tiempo ¿cómo es? A ver nuestros videos. Entonces, por el esmaltado realmente no es que estuviera tan afectado, pero sí habían unos cables que a medida que se va afectando la pérdida del esmaltado, los cables comienzan a ser cortos entre sí y esos cables ya comienzan a quemarse. Entonces retrocedemos el video y lo miramos, vamos a encontrar que habían cablecillos que ya se veían quemados, es decir, ya el esmaltado quedaba fuera. Entonces ahí comienza a generarse el problema y es en donde en cualquier momento el motor puede entrar en corto totalmente y pues ese daño también nos afecta a la controladora. La diferencia era que en este caso, por cuestión de temperatura, el motor no es que se nos vaya a sobrepasar en un esfuerzo, porque como este motor tiene sensor de temperatura, que eso ya se le había instalado, es este aquí donde está el cable blanco, ese es el sensor de temperatura, ahí está escondido. Aquí vemos los cables de conexión, entonces si los contamos, tenemos un cable blanco que es para la temperatura, tenemos 2, 3, 4, 5 y 6 cables y los cables de conexión. Entonces es más que evidente que la intervención de la controladora a medida que el motor sufre por temperatura es más que evidente que es algo favorable, a pesar de la condición en que se encontraba el motor. Bueno, por cuestiones de tiempo, al desarmar, tocó limpiar las ranuras, esto se lija, y como lo dijimos, lo lavamos con ACPM y tratamos de restaurarlo en un punto que quede
en mucho mejor condición a lo que estaba. No hemos pintado esto porque no está oxidado, está intacto, solamente son en la parte donde la humedad alcanzó a bajar, de resto está bien. Entonces, esos son ejemplos a aclarar con respecto a lo que es un servicio de mantenimiento y qué es lo que se está cobrando. Aquí estamos cobrando obviamente como trabajo adicional haber limpiado esto, acerquemos la cámara. Esto, como es aluminio, suele ocurrir que cuando hay afectación por humedad o en este caso el óxido, esto queda manchado, pero no es que esto esté sucio, es simplemente las manchas que quedan. Se podría limpiar aún mayor, solamente es que se necesitaría un equipo especial para hacerle una limpieza, como quien dice, más profunda, pero ya esas manchas son normales. Ya aquí, ¿qué es lo que procedemos? Vamos a proceder a colocarle los rodamientos, pero vamos a resaltar un tema con respecto a los rodamientos. Vamos a buscar por aquí uno. Estos son los rodamientos nuevos que se le van a instalar y vamos a ver una causa también que nos da las razones a reemplazar un rodamiento cuando muchas veces no creeríamos que el rodamiento está para cambio. Acerquemos la cámara. Vamos a poner esto bien fijo. No, en este caso vamos a montarlo acá para poder visualizar, digamos que plenamente, el movimiento del rodamiento. Y eso ocurre durante el trabajo. Como vemos, esto está más fijado y vemos el juego que tiene. Hace hasta ruido. Ahí lo vemos. Alcanza a tener un movimiento como de 1 milímetro. Un movimiento, como quien dice, hacia los lados, y alcanza a tener un movimiento casi de 1 milímetro. Vamos a ver si el rodamiento nuevo también tiene ese juego o ese desplazamiento. Este es el rodamiento nuevo, ahí lo ajustamos, acerquemos la cámara y vemos que el rodamiento tiene un movimiento muy mínimo y el sonido de él es mínimo. Vamos a ver el otro. Creo que sí ya tocaría acá. Este es el que más tiene juego. Acerquemos la cámara. Ahí alcanzamos a ver el juego. Este es el rodamiento nuevo. Ahí entró. Y el juego es muy mínimo. Él sí tiene un juego, porque sí, eso plenamente, ¿cómo les digo? El montaje no es que sea plenamente milimétrico. Él tiene un juego que para el movimiento. Pero ese juego que tiene el otro, que pues aquí al moverlo manualmente, claro, uno siente. Ahí se siente cómo se desplaza. Pero es que ya hay en el eje, por lo menos ahí se le siente. Ese movimiento se va a ver en el motor cuando de pronto se le hace un esfuerzo, que porque gire, cuando frena, eso hace que esto se mueva. Entonces la llanta, el rotor,
va a tener esos movimientos. Cuando se frena más que todo o cuando se va arrancando, él alcanza a desplazarse dependiendo de la posición que tenga. Bueno, señores, entonces por aquí también tenemos los retenedores nuevos. Eso es lo que le vamos a instalar. Entonces, ahora vamos a proceder a armarlo nuevamente y como siempre, pues veremos que el motor ya no tiene ese ruido que tenía, que estaba funcional, sí, pero tenía muchos detalles, y ese es el ejemplo, ese es el detalle al punto en donde al motor hay que hacerle mantenimiento, al motor hay que someterlo a una recuperación y no se expone a que efectivamente el daño sea mucho más grave. Entonces vamos a armarlo y ya lo veremos. Bueno, ya finalizando lo que es mantenimiento de motor y asimismo, ¿cómo decirlo? Mantenimiento y pues reembobinado. En el principio se movía el motor y el movimiento iba siendo más lento a pesar del esfuerzo. ¿Verdad? Queda girando y se detiene. Como los rodamientos son nuevos y ellos vienen previamente engrasados, de todas maneras, si uno los tomara, por acá yo tengo unos, pero no sé si se puedan abrir, que creo que deben estar sellados, sí, vienen sellados, entonces cuando yo se lo vaya a mostrar al cliente, ni modo de mostrarle la bolsa abierta. Cuando el rodamiento está nuevo, de todas maneras, al tratar de girarlo, él gira, es un giro algo, digamos, sostenido, pero no hay ruido. Pero es que aún yo colocándole el dedo, se siente como hace un esfuerzo. Y pues como lo decía, ya son rodamientos que se les hubiera hecho quizás un mantenimiento aún más antes, se hubiese logrado. Ya el motor no tiene ruido, gira perfectamente. Es más que evidente que el servicio era muy necesario. Vamos a escucharle el motor, marcha en reversa. Miremos acá. Marcha en reversa. Motor funcionando perfectamente, no hay ruido extraño, es el ruido limpio de él. Vamos a ponerlo a andar hacia adelante. Marcha hacia adelante, nivel 1. Suelta perfectamente. Ese es nivel 3. Motor acelera perfectamente. Desaceleramos. Él gira. Gira. Sin ningún problema. Entonces, ¿habría que justificar un mantenimiento de estos? Habría que decir, no, es que toca cambiarle, como lo he dicho en algunos casos, que han habido motores que escasamente con un año de uso, y se evidencia que eso está todo en perfecto estado. No, que cambio de... No, 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 no. Las cosas hay que hacerlas, pero porque realmente lo necesitan, no porque se diga. No, 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 no. Eso es un mantenimiento de motor, eso es un embobinado de motor que pues relativamente era muy necesario. Asimismo, es importante aclarar con respecto a lo que también entra a ser en ocasiones el servicio de batería
el servicio de la moto, que tiene muchas partes como la suspensión, la dirección y así otras situaciones más que hay que revisarle, que el sistema eléctrico. Hay que tener una razón, pero obviamente que es muy importante las revisiones periódicas, pero no tan, eh, como le digo yo, tan oportunas, porque eso puede generar también daños. Entonces es muy importante que si el motor se abre para revisión, asimismo se garantice el sellado para evitar realmente afectaciones graves. Bueno, señores, no quiero alargar más el video, hay muchos temas más que se podrían tratar, pero pues es mejor darle el espacio a cada momento. Ya llegará el momento donde hablaremos también de otras cosas que tendríamos que quizás haber hablado de esto, pero no siendo más, como siempre, eh, darles muchas gracias a quienes nos han acompañado, quienes están muy pendientes de nuestro contenido, quienes lo comparten, que con mucho ánimo y mucho esfuerzo se les da un agradecimiento ya en algún momento. Ojalá podamos dar eh, unas, como lo digo yo, hacer unos obsequios a esas personas que, o no solamente a esas, a cualquiera, en especial a nuestros seguidores. Bueno, como siempre, invitarlos cuando la información es tan buena, compartir.